Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Que la gracia, el amor, la misericordia y la bendición de Dios te acompañen en este hermoso día. Y hoy sé cuidadoso de tus pensamientos, pero también sé cuidadoso de tus palabras. En otras palabras, si quieres, elige hoy lo que piensas, elígelo muy bien, pero también elige las palabras que vas a pronunciar. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros pronunciamos se convierten en la casa en la cual nosotros vivimos. Así es de sencillo. Nuestras palabras establecen la vida que nosotros experimentamos. Por lo tanto, cuida hoy lo que piensas, pero también cuida hoy lo que dices. Qué hermoso cuando la Madre Teresa de Calcuta decía con tanta sabiduría que las palabras amables, por ejemplo, son cortas y fáciles de decir. Sin embargo, tienen un eco que alcanza hasta el infinito. Sé cuidadoso hoy entonces de lo que piensas, pero aún más de lo que dices. Precisamente, hablando acerca del poder de la palabra, recientemente una persona que está todavía luchando contra el COVID, lleva un poco más de 2 meses luchando contra esta enfermedad, me decía: Padre Mario, gracias porque sus palabras me consuelan. Pero algo más, me decía, ¿sabe algo? En esta enfermedad, la palabra de Dios me ha sostenido todos los días. La palabra de Dios me ha sostenido todos los días. Por supuesto que esto me hace recordar lo que dice la Biblia en Hebreos 1:3, que la palabra de Dios es poderosa para sostener todas las cosas, incluyendo tu propia vida. En la vida, todos vivimos momentos difíciles, tiempos de prueba. Sin embargo, hoy quiero recordarte que Dios siempre viene a nuestra ayuda y que Dios ha establecido su palabra para alimentarte, para fortalecerte y sobre todo para redireccionar tu vida de tal forma que puedas avanzar para poder alcanzar el propósito que Dios ha diseñado para tu existencia. Qué grande es nuestro Dios, que en los momentos de mayor dificultad, como en un momento de enfermedad, Él está ahí para sostenernos por medio de su palabra. Hoy, precisamente, el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 13, versículo del 18 al 23. Y Jesús hoy nos explica la parábola del sembrador. Recuerden ustedes que Jesús nos había hablado acerca del sembrador que sale a esparcir la semilla, que no es otra cosa más que la misma palabra de Dios. Y esta semilla cae a lo largo del camino, otra cae entre piedras, otra entre espinos y por último cae en tierra fértil, en tierra buena. Hoy Jesús lo que hace básicamente es explicarnos esa parábola. Y yo quisiera detenerme por un instante en ese último terreno donde cae esta semilla, que es precisamente esa tierra fértil. Y es lo que nos dice hoy el versículo 23, que la semilla que cae allí en esta tierra buena, dice la palabra de Dios, representa al que oye y entiende el mensaje y da buena cosecha. Eso es lo que yo quisiera hoy. Quisiera que tu corazón y el mío y el de todos los oyentes sea como una tierra fértil, donde realmente la palabra de Dios pueda caer, donde realmente la palabra de Dios pueda producir el fruto que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Ustedes saben, y se los he dicho muchas veces, que yo soy una persona enamorada de Dios, pero también enamorada del poder de su palabra, porque yo creo que esta palabra es viva y eficaz. Y cuando digo que es viva y eficaz, estoy diciendo que esta palabra es vivificante, es decir, nos da vida, pero también es eficaz porque nos hace eficientes en nuestras tareas, en nuestra misión, en el trabajo que nosotros tengamos que realizar en este mundo. Hoy por eso quiero compartirte a ti 4 principios de vida con respecto a la palabra de Dios, que si los aplicas, créeme, esta palabra de Dios va a transformar tu existencia para siempre. ¿Por qué hablar de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, ¿saben?, nos acerca a Jesús.
La palabra de Dios aumenta nuestra fe. La palabra de Dios nos da victoria sobre el enemigo. La palabra de Dios le da éxito a nuestra existencia. La palabra de Dios nos muestra el sendero por donde Dios quiere que nosotros andemos. La palabra de Dios nos da un conocimiento y una sabiduría que el mundo no nos puede ofrecer. La palabra de Dios ciertamente es poderosa. Yo quisiera que tú, como creyente, seas una persona que realmente puedas conocer la palabra de Dios, puedas amar la palabra de Dios, puedas entender la palabra de Dios, sobre todo que podamos actuar y vivir basados en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los 4 principios que hoy quiero compartirte a ti con respecto a la palabra de Dios? Principios muy básicos que son, primero, conoce la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Ese es el principio número 1 que hoy quiero compartirte. Conoce, por favor, la palabra de Dios. De hecho, dice la Biblia, y quisiera leerles lo que nos dice Jeremías 9 en el versículo 23. Dice, que no se enorgullezca el sabio en ser sabio, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Dice, si alguien quiere enorgullecerse, que se enorgullezca de conocerme. Dice el Señor, yo soy el Señor. Si alguien quiere enorgullecerse, que se enorgullezca de conocerme, que yo soy el Señor. Así como el rico se llena de orgullo en su riqueza, así como el sabio se llena de orgullo por su sabiduría, así como el poderoso se llena de orgullo por su poder, que tu orgullo esté en conocer al Señor. Qué importante es aprender a conocer al Señor. Nos va a decir la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Haz tuyas mis palabras, hijo mío, te dice el Señor. Entrégate a buscarla como si buscaras la plata o cualquier tesoro escondido. Y descubrirás lo que es conocer al Señor. Descubrirás lo que es conocer al Señor. Déjame decirte, no hay nada más grande en este mundo que conocer a Dios, que conocerlo a través de su palabra. Saber quién es Él y sobre todo conocer sus designios, sus planes para cada uno de nosotros. Dios quiere que tú lo conozcas. ¿Cuántas veces nosotros gastamos tanto tiempo tratando de conocer las ciencias de este mundo, tratando de tener un conocimiento de todo? Fíjense que a veces nos ocupamos en conocer la ciencia, en conocer la vida de los hombres, en conocer cómo trabajan ciertas cosas, en conocer estrategias, metodologías, sistemas de trabajo, en conocer muchas cosas del mundo. Pero hoy quiero decirte que el conocimiento más grande que tú y yo podemos tener es el conocimiento de Dios. Por eso, primer principio de vida, conócelo a Él, lee su palabra. Segundo principio de vida, cómete la palabra de Dios, o mejor, consume la palabra de Dios hasta que ésta te consuma. Consume la palabra de Dios hasta que ésta te consuma. Qué poderoso cuando nos dice la Biblia en Ezequiel 3, versículo 3. Pero antes de esto, les voy a poner en contexto. Cuando Dios llama a Ezequiel, antes de enviarlo, hablarle al pueblo de Dios, al pueblo elegido, Dios extiende su mano y en su mano tiene un escrito que está allí enrollado. ¿Y qué le dice Dios al profeta Ezequiel? Le dice, abre la boca y come lo que yo te voy a dar. Abre la boca y come lo que yo te voy a dar. Y dice el profeta que él abrió la boca y comió lo que Dios le había dado. Y le supo dulce como la miel el escrito que él se había comido. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Abre la boca y come lo que yo te voy a dar. ¿Sabes una cosa? Todos los días tú puedes abrir tu vida y comer, consumir lo que Dios te da, el alimento que Dios te da, que es su palabra, y dejar que esa palabra te consuma. ¿Cuál es tu alimento preferido? ¿Cuál es tu alimento preferido? Yo quisiera creer que tu alimento preferido es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Ojalá que así como tú tomas tiempo para desayunar, para almorzar, para cenar, y en medio del desayuno, el almuerzo y la comida comes otras cosas, que ojalá podamos tener un tiempito todos los días para comer la palabra de Dios, para consumir esa palabra.
para dejarnos llenar, alimentar y sostener por su palabra. Ese es el segundo principio que quiero compartirte. Conoce la palabra de Dios, consume la palabra de Dios hasta que ésta te consuma. Tercer principio, cree en la palabra, cree en la palabra. Saben que hay un texto que está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 43, cuando Jesús en cierta ocasión llegó a Caná de Galilea y a él se le acercó el oficial del rey y le dice a Jesús: ven a mi casa porque mi hijo se está muriendo, ven para que se sane. Y Jesús, después de tener un corto diálogo con el hombre, simplemente en el versículo 50 le dice: vete, ve a tu casa porque tu hijo vive. Ve a tu casa porque tu hijo vive. Y dice la palabra de Dios que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue y regresó a su casa. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y fue a su casa. Cuando iba ya de regreso a su casa, salieron a decirle: tu hijo vive. Y cuando preguntó a qué horas había empezado a mejorar, era la misma hora en que Jesús le dijo: vete a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó. Qué importante es creer y creer lo que Jesús nos dice, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Esta palabra de Dios, esta Biblia ha sido escrita para que tú y yo creamos en ella. Esta palabra busca darnos vida, busca sostenernos, busca alimentarnos, busca sanarnos. Busca entender los designios de Dios para con cada uno de nosotros. Qué importante es creer lo que en ella se nos dice. Qué importante es. En cuántas cosas creemos nosotros. En cuántas palabras creemos nosotros. Y hay que decirlo con tristeza. Y a veces, sin embargo, no creemos en la palabra más poderosa. La palabra de aquel por el cual fueron hechos los cielos y la tierra. Si Él, que con su palabra creó los cielos y la tierra, nos habla hoy, ¿con cuánto más nosotros tenemos que creerle a Él? ¿Quién es más poderoso que Dios? No hay palabra más poderosa que la palabra de Dios. Y si le creemos a la palabra de los hombres, con mayor razón tenemos que creerle a aquel que es vida, aquel que es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Hay que creer en su palabra. Y por último, el cuarto principio: hay que practicar la palabra de Dios, hay que actuar basados en la palabra de Dios, hay que conocerla, hay que consumirla, hay que creerla, pero también tenemos que actuar basados en su palabra. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Hoy simplemente quiero invitarte para que ojalá tengas un deseo muy grande por conocer a Dios, para que ojalá se despierte dentro de ti un apetito y una sed grande por conocer a Dios, por conocerlo a Él a través de las Escrituras. A veces, déjame decirte, tú te preocupas, tú te angustias, te sientes perdido, perdida en este mundo. A veces como que no entendemos qué está pasando con nuestra existencia o hacia dónde Dios nos está llevando o por qué tantas cosas nos ocurren. Cuando yo voy a la Biblia, cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, logro entender muchas veces qué es lo que Dios realmente me está diciendo. Saben que algo que yo he entendido es como la vida misma, los acontecimientos de la vida son una parábola continua. Una parábola continua a través de la cual Dios me está enseñando qué es lo que Él desea para mi vida. Cuando yo tomo su palabra, cuando yo leo la Biblia, cuando yo realmente me ocupo y me preocupo por tratar de entenderla, y sobre todo de vivir lo que allí se me dice, créanme que mi vida se transforma en una vida fructífera, una vida que da una muy buena cosecha. Yo siempre le pido a Dios antes de leer la Biblia, le pido que me dé un corazón humilde, capaz de aceptar lo que Dios me dice, capaz de creer lo que Dios me está diciendo allí. Y sobre todo le pido mucha fuerza para que me ayude a actuar en conformidad a su palabra. Te comparto estos 4 principios para que ojalá los puedas vivir y créeme que la palabra de Dios realmente puede cambiar tu existencia, puede cambiar tu vida. Por eso conócelo, por eso consume su palabra todos los días, por eso cree en esa palabra y esforcémonos por practicarla, por actuar en conformidad a lo que allí se nos dice. Que Dios bendiga tu vida, ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.